Bueno, en rigor de verdad, y ya son 7:05, vamos a arrancar, ¿sí? Con tu permiso, y ahí en el graph está el tema que se está grabando dicha clase, ¿sí? Va a quedar grabada y subida al campus para todos. Voy a comenzar porque, bueno, la puntualidad es la puntualidad. Sí, profesor, no hay problema. ¿Cómo venís con los temas, Patricia? No, estoy repasando. ¿Estás Así que, repasando? Ajá. pero bueno, Bueno, ¿ves bien ahí el tema del tema que vamos a ver hoy? no sé, ¿va a poner un power? Sí, ¿Un voy a power? poner un power. Sí, bueno, Psicofar. regio. ¿Se Está ve bien. bien? Sí, sí. ¿Lo ves bien? Bueno, damos comienzo, pues son 19:06 y es un día bonito, así no nos importa. Hoy es un tema cortito, son apenas unos pocos. He decidido a hacer unos pocos powers para que no le sea engorroso, ¿sí? Y vamos a hablar de psicofármacos y qué entendemos por psicofármacos, ¿sí? Ya el tema estuvimos viendo, ¿no? Todos aquellos fármacos, todas aquellas drogas que logran impactar en el organismo, y psico, bueno, obviamente en la mente, que hacen modificaciones en todo lo que es la parte volitiva, lo cognitivo, lo conductual. Entonces tenemos el tema de los psicofármacos, tema importantísimo que van a manejar sí o sí. Avísame si no se escucha y o parame, porque prácticamente es una clase personalizada para ti, nada más, ¿sí? ¿Vamos Sí, bien acá? Perfecto. Quedan dos temas. Este es el de antipsicóticos y el último tema del martes próximo va a ser de antidepresivos. Ya la tercera y última clase es el repaso. Una breve descripción de lo que es psicosis, pero muy mínima desde la psicología o desde la psiquiatría. Tenemos concepciones un poquito diferentes, pero básicamente para que te quede claro, para que te quede claro a vos, ¿sí? Es antipsicóticos en contra de la psicosis o coarta la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Bueno, todo aquel padeciente del trastorno mental que la realidad se le difumina, o sea, una pérdida de la realidad. El término de psicosis es muchísimo más amplio, pero yo solamente te doy esta definición para que no te vuelvas loca, hablando mal y pronto, ¿sí? Entonces, ¿qué operan estos antipsicóticos? Bueno, disminuyen todo lo que son las alucinaciones, los procesos de psicosis, los procesos desorganizativos, y fueron drogas que existieron allá, empezaron a comenzar primero con el litio, que luego lo vamos a ver el martes próximo en antidepresivos y estabilizadores del humor, el litio para la manía, para la intencionalidad suicida en la década del 49, en el año 1949, pero la psicofarmacología empieza en la década del 50 con la clorpromacina. Dato de color, nadie le va a preguntar el examen, ¿sí? Ahí hemos puesto fármacos que comúnmente, aunque no exclusivamente, se usan para el tratamiento de la psicosis. ¿Por qué no exclusivamente? Porque dichos fármacos también se pueden ir acompañando en procesos con antidepresivos o con estabilizadores de humor. Siempre hay que aclararle al paciente, sobre todo aquel que no está atravesando un proceso de psicosis, que está atravesando un cuadro de bipolaridad de tipo 2 o una depresión mayor, que bueno, estas drogas son coadyuvantes y son drogas que apoyan y mejoran la calidad del antidepresivo del neuroléptico, ¿sí? Neuroléptico es sinónimo de antipsicótico, ¿eh? Y acá te les hemos puesto, ejercen modificaciones fundamentales en el cerebro, en el esquizofrenia, uno de los tipos de trastorno bipolar, no toda la bipolaridad provoca psicosis, estamos hablando del trastorno con síntomas maníacos, la maníaco sí es una psicosis, y puede cursar con o sin síntomas psicóticos también, pero es una disquisición un purí.
¿Mm? Bueno, en la clasificación, las grandes clasificaciones tenemos los típicos y los atípicos. ¿Sí? Típicos, para que uno vaya considerándose, Profesor, típicos o clásicos. Sí, ¿me profesor. querías preguntar algo? Sí, ¿Usted ya puso el Power? sí, 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 lo he puesto. Entonces no se ve. ¿No se ve? Bueno, espérame un segundito, espérame Su un imagen, segundo. la voz se escucha claro, pero el No Power se no. ve. Bueno, a ver, espérame un minuto. ¿Ahí lo ves? ¿Ahí ves el power? No. No. Bueno, un segundo. Espérame que me desconecto un minuto. ¿Sí? ¿Ahí lo ves el power, Patricia? Sí. Sí. Antipsicóticos o O neurolépticos. neurolépticos. Bueno, bárbaro. Gracias por avisar, ¿sí? La otra, igual todo esto queda grabado, pero ahí arrancábamos con psicofármacos, ¿sí? ¿Mm? Y está grabado todo mi voz. ¿Me escuchás bien, no? Sí, profesor. ¿Sí? Antipsicóticos y neurolépticos. Bueno, clasificación teníamos siguen teniéndonos, ¿no? Siguen estando, a pesar de que ya muchas de estas drogas que ves acá a tu derecha en violeta y arriba ya no se usan tanto, sí, en típicos o clásicos y atípicos o secundarios. Hoy los de mayor uso, no los de mayor uso, pero de uso más frecuente son los atípicos o mal llamados secundarios o modernos. De modernos no tienen nada. En el día del examen, y esto sí quiero que quede grabado, nadie les va a preguntar de todo esto, salvo el haloperidol y la levomepromacina, porque son de uso actual. ¿Mm? La levomepromacina, que es el Nocinam, nadie le va a preguntar el nombre comercial. Levomepromacina y el haloperidol, sí, porque son los más usados en las guardias y en la combinación con los cócteles líticos. Alo, levo y lorazepam es el cóctel lítico, o sea, esa combinación de tres drogas cuando ingresa por guardia un paciente agitado o en excitación psicomotriz. La clorpromacina solo lo menciono porque se inicia, a excepción del litio que empezó en el 49, pero el litio no es un antipsicótico, es un antirrecurrencial, sí es un psicofármaco, dio inicio a la psicoterapia, ¿no? A la psicoterapia farmacológica. La clorpromacina se usó durante muchísimo tiempo. Denker y Denley lo tenés en el libro, Dillay y Deniker lo reconocieron en anestesiólogos y en un grupo de pacientes que iban a ser sometidos a una operación, eran unos padecientes de trastornos psicóticos y ante esta nueva droga que se la daba como un profármaco para un cuadro de preanestesia, vieron que los síntomas psicóticos se dieron y comenzó todo un furor con el ampliactil que hasta hace no muchos años se seguía usando como antipsicótico. Vuelvo a repetir, típico se usa la levomepromacina y el haloperidol en la actualidad. Y de los atípicos, todos estos. ¿Sí? ¿Está? Típico refiere a la antigüedad, atípico a una pseudomodernidad. Digo pseudo porque la clozapina, por ejemplo, es de la misma época que la levomepromacina, es antiguo, pero se discontinuó rápidamente, volvió a aparecer en la década del 80. Atípico está la clozapina, que es una droga muy noble, todas son seguras, pero todos tienen sus efectos secundarios, que ya luego los vamos a ver, las reacciones adversas, que hay que darle muchísima atención, porque en el caso, por ejemplo, para la clozapina,
tiene dos contraindicaciones, o dos, mejor dicho, efectos adversos que son mortales. Uno es la granulosis, la neutropenia que provoca, o sea, la disminución de un tipo de glóbulos blancos que puede llegar a la muerte, a la granulocitosis y a la muerte, y el otro es la obstrucción intestinal, constipa mucho, es muy constipante, y en esa constipación puede provocar una obstrucción grave que termina con un ileo paralítico. Nadie se los va a preguntar, pero sí, pero tengan en cuenta que es una droga que provoca, y cuando provoca efectos adversos lo provoca y son graves. La olanzapina, muy, muy utilizada, aunque provoca muchos síndromes metabólicos, engorda mucho, seda bastante. La risperidona, que es atípico, pero de los atípicos, el más típico, porque de luego vamos a ver los efectos adversos de estos. La risperidona tiene un efecto muy, muy marcado y muy parecido al de los típicos. Quetiapina y ciprasidona, la quetiapina es muy usada, la ciprasidona no tanto. ¿Sí? Se usan, pero no tanto. Estos 4 primeros son los más usados. Bueno, de los atípicos, una clasificación según su potencia, se pueden clasificar, esto memorícenlo porque es pregunta de examen. Incisivos, hay sinónimos de más potente, el haloperidol, sedativos, los más sedantes, el ampliactil, o la levomepromacina, ¿sí? Y de transición la tioridacina, muy usado en la década del 60 y 70, hoy ya prácticamente en desuso, por los efectos, por las retinosis pigmentarias que provocan, ¿sí? Y con su, que puede llevar a la ceguera, ¿no? O sea, no es un tema menor. Memorizar este power, incisivos, sedativos y de transición, no le va a traer más. Nadie le va a preguntar dosis, ni moléculas, ni cómo son, ¿sí? ¿Cuándo están indicados los antipsicóticos? Acaba con Z, perdón el error, la esquizofrenia, en las manías con psicosis, no en todas las manías, en los trastornos depresivos con síntomas psicóticos y en la demencia. Por eso, cuando uno tiene una manía y si uno perfila que lo puede encuadrar en una manía psicótica o en un trastorno depresivo, todo trastorno depresivo mayores, en la esquizofrenia y en la demencia no lo discutimos, pero en estos dos cuadros, ¿sí? Que el paciente no se percibe, no se autopercibe como que está tan irreal, o sea, tiene conciencia de realidad, no está tan psicótico. Bueno, hay que aclarar que se le da un antipsicótico para reforzar a las drogas que estabilizan en la manía y en la depresión. ¿Sí? El que está demenciado no va a hacer ninguna pregunta como el esquizofrénico. O si va a hacer, van a ser preguntas delirantes. ¿Cuáles suelen ser los efectos adversos? Esto sí es pregunta de examen. Distonía, disquinesia, parkinsonismo, acaticia, disquinesia tardía y otros. Vamos por partes. Una distonía aguda. Una distonía aguda hace alocución a un fenómeno, ¿no? En la cual es agudo, o sea, es durante menos de un mes, donde hay un espasmo, ¿sí? La distonía es un espasmo muscular. Todos estos graphs están sacados del capítulo 4 del libro que tienen, ¿eh? Lo tienen todo escrito, igual queda la clase grabada y va a ser subida al campus. Y vamos también vuelvo a hacer referencia que todo está en el capítulo 4, ¿sí? Página 62, para más datos, ¿sí? Así que también lo tienen en bibliografía. Disquinesia, hemos dicho que es un espasmo muscular. Un espasmo, ¿qué es un espasmo? Son contracciones violentas, ¿sí? De la lengua, de la cara, del cuello y de la espalda, Se ven en los comienzos del tratamiento, ¿sí? Y hay que dar una droga para disminuir esa disquinesia. Esa distonía, perdón. La disquinesia son movimientos anormales. Dis, anormal, kinesia, kinetos, movimiento,
movimientos anormales que son de la lengua, la mandíbula, hacen movimientos con las orejitas, mueven las orejitas, parpadean demasiado, hacen lo que le llamamos el hociquito o burriquito, que es la contracción de ambos orbiculares, los músculos de los labios, orbicular superior e inferior, y hacen como un chupeteo, un mal llamado chupeteo, pero no están succionando absolutamente nada. Muy disfuncional, muy llamativo porque hacen varios movimientos por minuto, o sea, es bastante disfuncional y socialmente muy tenebroso, ¿no? Parkinsonismo medicamentoso es alocución a estas drogas. Cuando se aplican provocan no un Parkinson, sino un parkinsonismo. ¿Por qué? Porque hay algo que no les he dicho, ¿sí? Para no mezclarles todo al principio, que cuál es el blanco de acción de todo antipsicótico, ¿sí? Uno lo consume, toma la pastilla, o la vía oral, o la vía inyectable, que hay inyectables, o la vía muscular, se lo aplica, llega a la biofase, llega al sitio de acción, que es el encéfalo, y hacen básicamente bloquean un tipo de receptores que son los receptores D2 o los dopaminérgicos número 2. No es tan así, esto es ultra resumido. ¿Qué es el bloqueo? La inhibición de la acción. ¿Qué es el receptor? Acuérdense que lo vimos al principio, son proteínas que están en las membranas postsinápticas. ¿Sí? O sea, enfrentados en el espacio intersináptico. A la dopamina, que es ante ese exceso de dopamina, que era el neurotransmisor que provocaba la alucinación, no todo el proceso psicótico florido, si tengo bloqueado el receptor de la acción, bueno, no voy a tener efecto, voy a lograr coartar el efecto psicótico. ¿Sí? No es tan así porque bloquean a un montón de receptores, ¿sí? Pero básicamente receptor D2. Los típicos son más del D2, los atípicos agarran un montón. Por ejemplo, la clozapina toma el D4. Nadie le va a preguntar qué tipo de receptor es el que se bloquea. Pero a los fines didácticos, acuérdense que tiene un bloqueo dopaminérgico. Los antipsicóticos tienen un bloqueo dopaminérgico. ¿Sí? Este lo vimos, de los típicos, cuáles están indicados, esta es indicación para todo antipsicótico, ¿sí? Y los efectos, estamos en los efectos adversos, parkinsonismo, bueno, ¿por qué genera parkinsonismo? Porque el Parkinson como sustrato fisiológico está alterada una vía, no lo tienen que saber esto, pero yo se los explico, nigroestriada, de dos núcleos, de dos estaciones subcorticales, encefálicas, son dos grupos neuronales, el núcleo nigro y el estriado. En el nigro se sintetiza dopamina y en el estriado va a hacer la acción. Si yo tengo un medicamento que bloqueo la acción de la dopamina, voy a tener un Parkinson. Se dice parkinsonismo medicamento porque hay muchos medicamentos, hay muchos fármacos que provocan esto sin ser Parkinson. ¿Por qué se dice parkinsonismo? Porque retirada dicha droga vuelve la mejoría. Un ejemplo que debe estar en todas las casas es el Reliberan. La metoclopramida es una droga que provoca parkinsonismo en alta dosis y con mucha frecuencia. No así tomarse las 20 gotitas cuando uno ha vomitado o ha tenido una intoxicación. Pero si es frecuente el uso de dicha droga, ejemplo común porque es de venta libre y aparte en todas casas seguro que están, provoca un parkinsonismo. Un Parkinson, ¿sí? ¿Vamos bien, Patricia? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Sí. Acaticia. Acá quiero que presten toda la atención del mundo, ¿sí? Katos es silla en griego. A es sin silla. O sea, es el paciente inquieto, es el paciente que no se sienta. ¿Ah? Cuando les toque la vigilancia o atender a pacientes tan inquietos y no agitados, están inquietos, se pueden sentar
sobre todo hay ciertas patologías como en la esquizofrenia o en algunos trastornos bipolares, ojo, o en algunos procesos demenciales, no vasculares, pero sí del tipo Alzheimer, que bajo los efectos de un antipsicótico, y si está muy acatísico, o sea, que no se puede sentar, prestar todas las luces de alarma, todas las luces rojas, porque son pacientes que se suicidan. Esquizofrénico, acatísico, se terminan matando un 40%. No es un tema menor la acaticia. Uno dice, bueno, no se queda sentado, qué sé yo, le meto más alopidol. No, no es así. De una vigilancia estrecha y de rápida internación en la guardia. Disquinesia tardía es como esta, la primera, la aguda, pero aparece tardíamente. No tiene mucho más que desarrollar. Acuérdense, dis es distinto, es disfuncional. Kinesia es movimiento, movimientos disfuncionales. En este que está en naranja, que dice otros, también prestar muchísima bolilla en los efectos adversos, porque la sequedad bucal genera grandes erosiones, grandes estomatitis erosivas en la mucosa bucal, la sedación, depende de la edad, si está muy sedado en pacientes gerontes de tercera o cuarta edad, pueden caerse y provocar fracturas de cadera. Constipación, vuelvo a decirte que hay una droga que no es un tema menor, ¿sí? En la cual la clozapina, que es la que más provoca constipación, puede terminar en un ilio paralítico, o sea, en la parálisis de todo movimiento intestinal. Muy difícil, es una urgencia, es una urgencia de terapia y de muy difícil resolución. Conduce a la muerte. No es un tema que estoy contipadito, le sigo metiendo clozapina y no pasa nada. No. Muchísima bolilla este tema. Visión borrosa, no lo provocan todos, hay algunos muy pocos que lo provocan, hay sí un antidepresivo que provoca más visión borrosa. Y el aumento de peso sí provoca la risperidona, la olanzapina, la risperidona, hay de los atípicos que sí, que aumentan bastante el peso, ¿sí? La olanzapina y la quetiapina juntos provocan lo que se llama el síndrome metabólico, que es la triada maldita de un exceso de colesterol, triglicéridos, un aumento de glucemia y un aumento de hipertensión. Pavada de reacción de efecto adverso, en la cual a todo paciente que se le da, bueno, de clozapina es el control de laboratorio mes a mes, sobre todo de los glóbulos blancos, pero del resto de los psicofármacos es un control estrictísimo del peso, el índice de masa corporal, los triglicéridos y la glucemia. Estos efectos adversos, sí, estos se lo estudian bien porque es pregunta de examen. Pero vamos a preguntar esto nada más, ¿no? ¿Qué es la disquinesia tardía? Vamos a preguntar cuáles conocen. No se asusten con este tema. En la siguiente esta diapo, que tenemos antipsicóticos atípicos donde actúan, ahí le hemos puesto a la derecha, dice, son actualmente de primera elección para la esquizofrenia, correcto, ¿sí? Primera elección. Es generalmente primera elección para todo, salvo en el esquema de guardia, cuando a mí me toca en la guardia, bueno, el alopidol y la levomepromacina, que eran los típicos, o los atípicos, se daba todo. Después dice, por su efecto sobre los síntomas negativos y positivos, ¿pero de qué? De la esquizofrenia. Y por la baja incidencia de su síndrome extrapiramidal. Traducción de esto. Es un trastorno, mejor dicho, acá tiene que estar esbozado de decir, como dice el CM5, el manual de las enfermedades mentales, ¿no? El CIE-10, CIE-10 homologado al DSM5, la esquizofrenia es un trastorno en la cual es todo un espectro, ¿sí? A valores positivos y negativos, pero lo que dice de valores no significa que porque es positivo que es magnífico, no, al contrario, es muy deteriorante, es para toda la vida y no tiene cura.
¿Mm? Positivos hacia locución a ese signo, síntoma de la esquizofrenia, donde las alucinaciones es lo que gobierna, lo que gobierna dicha enfermedad. Negativo es todo lo opuesto, no tiene alucinaciones, pero tiene una pérdida de deseo, pérdida de energía, una bulia, una energía, un negativismo en la cual nada en la vida hasta que puede llegar a un cuadro catatónico en la cual se inmoviliza y no llega a producir absolutamente nada, ni siquiera nada que le provoque placer. Tanto negativo como positivo eran viejas clasificaciones, que ahora se usan y perduró hasta nuestros días porque en la jerga hospitalaria, porque los antipsicóticos atípicos funcionan moderadamente bien para la parte positiva. Si el paciente alucina, definición de alucinación es la percepción sin objeto, o sea, escucho, veo, huelo algo que no existe, pero el paciente lo percibe. Y en una resonancia magnético-funcional, el paciente explota en esas áreas de conectividad en las cuales están, pero no está ni Dios, ni el diablo, ni toda la parafernalia que llegan a ver, o la cantidad de voces, los fenómenos acústicos verbales, más que decir alucinación auditiva, son los más comunes en la sintomatología positiva, con las voces comando, voces que denigran, voces que le dicen estúpido, o las voces que le dicen hace esto o lo otro, o matate o matar a tal persona. A eso es lo que estamos hablando de una alucinación. ¿Eh? Son muy eficaces en los atípicos, no así en los síntomas negativos. La anergia, o sea, sinónimo, falta de energía, la anedonia, falta de placer, la abulia, falta de voluntad, en la sintomatología negativa estas medicaciones no son tan efectivas. A excepción de ahora una droga que no se la hemos puesto, porque tampoco la tiene en el libro, se ha aprobado hace muy poquito, que es la caripiprazina, el Carpex, está funcionando excelente para la sintomatología negativa. ¿Mm? Estos rueditas se la estudian, ¿sí? Donde actúa lo atípico, ¿sí? Actúan sobre grupos de receptores diferentes que actúan sobre antipsicóticos atípicos. Vuelvo a reiterar, receptores son las proteínas heterodiméricas que se encuentran en las membranas postsinápticas para recibir la dopamina. Actúan tanto en síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, ya se lo he explicado. Y entre las drogas, bueno, acá están las drogas que antes, modernas, atípicas, o secundarias, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y la ziprasidona. La ciprasidona no la he dado nunca en mi vida, la verdad que no sé ni en qué formulaciones viene. Sé que existe, pero no. Indicado está correcto, acá le hemos puesto y baja incidencia en el síndrome extrapiramidal. Es un síndrome que se provoca en movimientos anormales. Akinético atetóxico, que ustedes solamente mencionen síndrome extrapiramidal porque les tengo que explicar de neurología y no es el motivo de dicha clase, pero la rigidez, los movimientos bruscos, estos atípicos no los provoca, pero los antipsicóticos típicos sí provocaban extrapiramidalismo muy marcado, pero muy marcado. Bueno, efectos adversos de estos, efectos adversos de los atípicos. Agranulocitosis, funda de que la disminución de granulocitos neutrófilos, neutrófilos es un tipo de glóbulos blancos, acá como se lo hemos puesto, cargado de la defensa, hay que hacer un control permanente, el que más provoca granulocitosis es la clofapina, con Z, clofapina. Y también podemos citar somnolencia, no en todos, el aripiprazol, la quetiapina, sí provoca somnolencia, no todas las drogas. Alteraciones endócrinas casi todos, ¿sí? Y el que más provoca alteraciones endócrinas es la risperidona.
Ustedes solo sepan esto, nada más, no mencionen esto. No, nadie le va a preguntar nada, pero yo se los quiero explicar. Insomnio, todos menos la quetiapina, porque la quetiapina justo se usa como para facilitador onírico. Agitación algunos, mareas, cefaleas e hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es aquella hipotensión, o sea, aquella bajada de la tensión arterial, de los valores de tensión arterial, cuando estando en una posición supina, o sea, acostado, nos levantamos. Nos incorporamos bruscamente, hay una caída de la presión arterial, con el consecuente disminución del riego sanguíneo, que en pacientes adultos y adultos mayores puede provocar caída. Y ella, muchas gracias. Bueno, mi única alumna, dime, ¿alguna duda, algo que tengas, que me quieras consultar? ¿Nada, Patricia? Bueno, si no tenés dudas, serán evacuadas en los... Perdón, le estaba hablando, pero tenía... no, está bien. ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, capítulo 4 y luego lo que logres tener de dudas de todo, te los anotás y en las clases prácticas, en los prácticos del día viernes será evaluado en tu respectiva. Bárbaro. ¿Este Power lo va a subir al... Sí. La grabación la voy a subir. ¿Está? ¿Listo? Bueno, buenas tardes y listo. Mi única alumna, listo. Chao, hasta el martes próximo. Hasta el martes.